Buenos días. Damos a todos y todas una cordial bienvenida al seminario Innovando con Datos, Fortaleciendo la Fiscalización Pública, organizado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el Laboratorio de Gobierno y la Universidad Adolfo Ibáñez, y desarrollado en el campus Viña del Mar de la UAI. Saludamos especialmente a quienes se han conectado a la transmisión vía streaming, como también a quienes nos acompañan de manera presencial. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diana Kruger. Muy buenos días a todas y a todos, tanto acá como los que están conectados desde la casa. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Escuela de Gobierno, les doy la bienvenida a este seminario y quisiera saludar y agradecer al subdirector de Cernapesca, también a representantes del Laboratorio de Gobierno, quienes son nuestros aliados en muchos programas, muchas iniciativas. Este proyecto del cual vamos a estar discutiendo esta mañana es uno de los ejemplos de cómo a través de alianzas estratégicas nuestra universidad, a través del GovLab y distintas entidades del Estado, pueden unir esfuerzos para juntos colaborar hacia el desarrollo de mejores tomas de decisiones. En este caso particular, vamos a escuchar acerca de la aplicación de metodologías desde la ciencia de datos, aplicadas a un problema que acoge no solamente a Cernapesca, sino que a muchas instituciones, que es cómo fiscalizar distintas entidades para poder ser más eficiente en el uso de los recursos. Este es uno de los objetivos de nuestra Escuela de Gobierno, la creación de conocimientos y llevar a cabo investigación aplicada para promover la innovación en la toma de decisiones del sector público. Así que es una gran oportunidad para nuestra escuela. Me da mucho gusto estar acá. Les doy a todos, les deseo una buena jornada y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Ante el desafío de fiscalizar la operación de grandes actividades productivas, la ciencia de datos aparece como una clave para fortalecer la labor de las instituciones públicas. Hoy conoceremos iniciativas innovadoras desarrolladas por Cernapesca en alianza con la UAI, basadas en la ciencia de datos y el procesamiento de imágenes para la fiscalización de la pesca y acuicultura. En ese sentido, Esteban Donoso, subdirector nacional de Cernapesca, introducirá este seminario con elementos de contexto. ¿Aló? ¿Se escucha? Bien. Oye, quisiera partir primero agradeciendo a los dueños de casa. Muchas gracias por haber ayudado, ¿cierto? Y coordinado esta actividad. La verdad es que para nosotros es un orgullo estar aquí hoy día con, ¿cierto?, estos dos ejemplos de innovación, y para poder de alguna forma introducir en el contexto, quisiera primero hablarles un poco de Cernapesca. ¿Qué es Cernapesca? Ahí sí. Primero, Cernapesca es una institución pública, un servicio público que tiene como misión contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos. Es una gran misión. Y su medio ambiente a través de una fiscalización integral y gestión sanitaria. Y aquí viene una parte que es súper relevante para nosotros, que tiene que ver con influir en el comportamiento, ¿ya? En el comportamiento sectorial de la gente que nosotros estamos fiscalizando. Y nuestra visión, ¿cómo queremos hacer eso en el futuro? Es básicamente a través de ser un servicio protagonista. Eso quiere decir estar presente, innovador y articulador. Significa que no tenemos todas las respuestas y queremos buscarlas, y queremos además articular con quienes las tienen para poder de alguna forma lograr nuestra misión. Y finalmente, ¿cierto?, queremos tener además equipos internos comprometidos, competentes y motivados.
Cuando nosotros analizamos nuestra misión y nuestra visión, nos encontramos con que claramente no todas las respuestas se encuentran en el seno de la institución y por lo tanto no podemos administrar nuestra misión institucional mirándonos al ombligo y tenemos que necesariamente empezar a buscar soluciones y empezar a buscar en el mundo cómo podemos hacer las cosas. En el contexto, es necesario que nosotros indiquemos que la actividad pesquera sectorial, la actividad de pesca y acuicultura del país, tiene en realidad un sinnúmero de actores que se desenvuelven en una cadena de valor que en algunos casos puede ser bastante compleja. Solamente algunas cifras de operación del año 2021, tuvimos 116, me complica un poco esto. ¿Se escucha? Dice. Tenemos 116 naves industriales que estaban operando el año 2021 y tuvimos además 8.291 embarcaciones, 3.400 buzos, 287 áreas de manejo y 12.266 recolectores, y a todo eso le llamamos pesca extractiva. Y además tenemos la operación de cosechas, vale decir, peces que salen y son cosechados para el consumo de 1.384 centros, pero además tenemos 519 conegresos que forman parte de la cadena intermedia de la producción animal y además tenemos 1.800 centros más que están en receso, ya sea porque están en descanso o porque están de alguna forma detenidas en su operación, pero que podrían retomarla en cualquier momento. Y en el caso de la acuicultura además es más complejo porque forma parte, ¿cierto?, de un clúster. Lo que es la engorda y la cosecha finalmente viene de un proceso productivo que parte con, ¿cierto?, la producción de reproductores, las ovas, ¿cierto?, los hatcheries, las juveniles, y finalmente para llegar a la engorda y a la cosecha. Y ahí no se detiene, porque como es una actividad comercial, tiene que pasar por los distintos eslabones de la cadena antes de llegar a su destino final, que es el consumo. Y pasa, ¿cierto?, por el transporte, por las plantas elaboradoras, de las cuales el año 2021 tuvimos 707 plantas, y por la comercialización, de las cuales tuvimos 2.363 operando, de un total inscrito de 8.260. Y fiscalizamos de eso nosotros solamente 5.173 medios de transporte, de los que nosotros alcanzamos a fiscalizar. Y eso termina finalmente en la exportación de 1.5 millones de toneladas, por 7.000 millones de dólares al año. En puestos, ¿cierto?, en 137 países. Y eso es un tremendo desafío porque dentro de las misiones del Servicio Nacional de Pesca está el asegurar la inocuidad, ¿cierto?, de los productos pesqueros de exportación. Y en el consumo nacional tenemos una estimación, ¿cierto?, de un consumo per cápita de 15.8 kilos de pescado. Y eso hace aproximadamente 300.000 toneladas que se consumen en el mercado nacional. Por lo tanto, la actividad o la fiscalización de la actividad pesquera y acuícola no solo es en el segmento, ¿cierto?, de la generación de las materias primas, sino que además en su cadena de valor. Y esto lo abordamos desde distintas aristas. Lo abordamos desde la arista de la normativa pesquera, lo abordamos desde la arista de la normativa medioambiental y sanitaria en la producción animal en acuicultura, y lo abordamos desde el punto de vista de la inocuidad para los mercados pesqueros de exportación. Y en todos esos ámbitos opera Cernapesca. Y aparte de eso, tenemos la operación en otras áreas que están relacionadas con el sector pesca y acuicultura, como es la pesca recreativa. La fiscalización de la ley de pesca recreativa también le corresponde al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y acá tenemos lo que es la venta de licencias, la fiscalización de los campeonatos de pesca recreativa, etc. Y además de eso, un área importantísima que se nos ha sumado en los últimos años tiene que ver con la tuición de los parques y reservas marinas. Y es una tarea que claramente tenemos que abordar en conjunto, y aquí es donde se expresa de mejor manera lo que es la articulación, porque los medios para poder estar en toda esa gigantesca zona que está hoy día protegida, la verdad es que son escasos, necesarios, y de alguna forma nos obliga a, ¿cierto?, ejercer nuestras capacidades de coordinación interna entre lo que es Armada, ¿cierto?, medio ambiente y nosotros. Tenemos la tuición de 10 parques marinos y de 5 reservas marinas que en conjunto suman el 43% de la zona económica exclusiva. Es una tremenda responsabilidad. Es una abrumadora responsabilidad. A la cadena de valor le estamos agregando además estos otros elementos
que tienen que ver con la sustentabilidad de nuestros recursos. Frente a esto, nos encontramos con que Cernapesca tiene un sinnúmero de forzantes externas que le están requiriendo interacción, ya sea a través de la fiscalización donde Cernapesca va a los usuarios o a través de la retroalimentación que nos requieren los mismos usuarios para poder cumplir. Y por lo tanto, tenemos relaciones bidireccionales con la pesca extractiva, con la acuicultura, con la comercialización, con las plantas lavadoras, con los países de destino, con la pesca recreativa, con el cuidado de los parques y reservas y con nuestros socios estratégicos, ¿cierto?, asociados al cuidado de los recursos, que también nos están requiriendo información y de alguna forma vamos generando interacciones. Y en cada una de esas interacciones generamos información. Y yo podría decir sin falsa modestia, podría decir que la mayor parte de los datos de la actividad sectorial se encuentran hoy día en Cernapesca. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de información que compartimos con la Autoridad Marítima, que compartimos con IFOP, que compartimos con INDESPA, y todo va relacionado, ¿cierto?, a la gestión de nuestros espacios costeros. Claramente no podemos hacer todo eso solo. Con la información que tenemos, ¿cierto?, y con las capacidades que tenemos, necesitamos ser o activar nuestros genes innovadores. Necesitamos activar nuestras capacidades para poder vincularnos con otros y hacer innovación en la búsqueda del cuidado de nuestros recursos y de nuestra misión institucional. Y por eso avanzamos en el ámbito de la vinculación y la innovación. Y en el ámbito de la vinculación, Cernapesca hoy día... Me quedan 2 minutos, perfecto. Justo me quedan 2 láminas. ¿Ya? En la vinculación, Cernapesca mantiene 87 convenios de cooperación, 64 con otros servicios, 5 con Fuerzas Armadas, 7 con ONG y 11 con universidades y casas de estudio, y la verdad es que estamos súper contentos con eso, porque es precisamente lo que vamos a ver ahora. Un número que sigue creciendo, que estamos tratando de articular y que de alguna forma lo que queremos hacer es crecer, ¿cierto?, y ir aportando colaborativamente al crecimiento de ambos, de las casas de estudio y de nosotros. Y en la innovación, también estamos orgullosos, hicimos una medición el año pasado y quedamos dentro de las primeras 10 instituciones en la medición del índice de innovación y queremos también seguir mejorando y creciendo en ese sentido. Algunos ejemplos de innovación, y con esto voy a terminar, no solamente terminan en lo que estamos haciendo acá, producto de esta vinculación, esta innovación. Hoy día estamos trabajando en un proyecto de cámaras hiperespectrales que estamos abordando con la Universidad de Concepción en un proyecto FONDEF, y lo que hace es aplicar también ciencia de datos y reconocimiento de imágenes para poder, en las cintas de transporte, en los desembarques, visualizar y reconocer las especies y reconocer incluso algunos parámetros, ¿cierto?, como la longitud y el peso. La idea es poder llegar a tener un reconocimiento automático en el momento del desembarque. Estamos trabajando en el ámbito de nuestras áreas marinas protegidas en un desafío público, que es para el monitoreo estandarizado de áreas marinas protegidas, que nos permita recopilar información y empezar a activar, ¿cierto?, algunas acciones. Tenemos iniciativa regional como el proyecto FIC, que está acá, que es la plataforma de gestión de riesgos socioculturales, que lo que busca es generar información rápida cuando haya catástrofe. Es una iniciativa regional y se está llevando a cabo con apoyo del nivel central nuestro. Y finalmente, una iniciativa que es propia nuestra, que abordamos sin ningún recurso, que viene solamente por la innovación que hace dentro del servicio, que es la implementación de fiscalización remota en tiempo real en centros de cultivo y en plantas elaboradas. Por lo tanto, la innovación tiene muchas caras. Eso es lo que quiero comentarle. Y finalmente, en nuestro trabajo de vinculación y trabajo con la UI, estamos muy contentos de que hayamos podido llegar de alguna forma a estos 2 ejemplos, y no queremos que sean los últimos, donde vamos a, primero, hemos trabajado en cursos de formación que seguimos implementando, y la idea es poder seguir creciendo en tener gente formada dentro de nuestras instituciones en lo que es análisis de datos. Hicimos una exposición a los analistas de Cernapesca del ciclo del análisis, que salió muy buena y que generó un material muy interesante para el servicio, y los proyectos de tesis, que es lo que vamos a ver hoy día, que se enmarcan dentro de este gran globo de la búsqueda de Cernapesca por coordinación y vinculación para la innovación dentro de la institución. Y, obviamente, con el uso de la ciencia de datos. Eso es, muchas gracias, y lo único que me queda es agradecer también
al Laboratorio Gobierno por su presencia, por su apoyo dentro de esta actividad y por permanentemente también generar este terreno fértil que le llamo yo a la innovación. Así que muchas gracias. Agradecemos a Esteban Donoso, subdirector nacional de Cernapesca. Daremos inicio al primer bloque de este seminario, denominado Innovando con Datos, fortaleciendo la fiscalización pública, que consta de 3 intervenciones a cargo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Iniciaremos con la presentación de María Paz Hermosilla, directora de GovLab UAI. Tiene un magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York y es directora académica de los diplomados de Ciencia de Datos para Políticas Públicas y Ciencia de Datos para la Dirección Pública. Su ponencia se titula Ciencia de Datos para la Fiscalización. Adelante, María Paz. Gracias, Mariana. No sé si la presentación la van a poner mágicamente desde arriba o tengo que yo escogerla. Ah, ya. Ah, qué maravilla. Bueno, como decía Mariana, voy a poner cronómetro para que no pasarme de tiempo. Yo soy directora del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno. Nosotros somos un centro que busca transformar el Estado, hacer innovación pública usando datos. Y para eso colaboramos con muchas instituciones públicas y con Cernapesca estamos muy contentos de la colaboración que tenemos actualmente. Hoy día les voy a contar un poco el marco de Ciencia de Datos para la Fiscalización, lo que estamos haciendo, el potencial que existe. Tenemos varios proyectos de este tema. Y un poco partir por decir qué es la fiscalización, ¿no es cierto? Acá el problema que tenemos es que existen normas o formas como hacer las cosas, ¿no es cierto? Hay que pagar impuestos, hay que respetar el medio ambiente, tener higiene en los restaurantes, ¿no es cierto? Para que la gente no haya un masivo contaminación, digamos, de personas intoxicadas. Muchas cosas que el Estado debe controlar que funcionen. Y obviamente el Estado tiene pocos recursos. Si tenemos este grupo de doctores, por ejemplo, prestadores médicos, obviamente que quizás podríamos conocerlos a todos, revisarlos a todos y estaría todo bien. El problema es que esto no es así, ¿ya? Sino que cuando estamos a nivel institucional son muchas entidades. Este problema de la fiscalización, especialmente para los que se conectan de otros países, que sabemos que hay muchos, se conoce con otros nombres. Inspección, auditoría, verificación, dependiendo del país de América Latina, es la misma función, pero con distintos nombres, ¿ya? Y es algo que está ocurriendo mucho, y el problema que tenemos es este. Cuando tenemos miles de prestadores de salud, ¿qué hacemos? En Chile existe el Fondo Nacional de Salud, ¿no es cierto?, que es el seguro médico público, en donde está el 80% de la población de Chile afiliado a dicho seguro, y existen en el Fondo Nacional de Salud, hay 12 millones de usuarios que pueden acceder a lo que se llama los bonos, la modalidad de libre elección, o sea, pueden escoger dónde se atienden, y el fondo les cubre esa prestación, y la persona hace un copago, compra un bono, ¿ya? Entonces tenemos 12 millones de personas que usan este servicio, y muchos prestadores de salud. Hay más de 3.200 prestadores institucionales, hospitales, laboratorios, clínicas, y hay más de 17.500 prestadores persona natural, ¿ya? Kinesiólogos, médicos, psicólogos, etc. Y todos se están comprando bonos y está ocurriendo esto, y la gran mayoría se comporta bien, pero lamentablemente algunos no, y cometen fraude. Entonces dicen atender a personas cuando no los atienden. Y han habido varios casos emblemáticos. ¿Y cómo podemos fiscalizar esto? FONASA solo puede fiscalizar un 3% anual de todos los prestadores persona natural, de estas 17.500, ¿ya? Solo un 3% anual. ¿A quién miramos? Tampoco queremos ir a mirar a alguien que está haciendo todo bien, porque obviamente ese ir a mirar también tiene un costo, ¿no es cierto? Hay que usar bien los recursos. Bueno, esa es la naturaleza de este problema. Es un problema muy interesante y que ocurre en toda la administración pública. Este caso que les conté
Es ahora una licitación, está abierta, por si en la audiencia hay alguien de empresas que podría interesarse. Ahí está la idea de la licitación. FONASA está en este minuto licitando un sistema de ciencia de datos o inteligencia artificial para apoyar la fiscalización de fraude en bonos de prestaciones de libre elección. Y ahí nosotros, a través de la Universidad Adolfo Ibáñez, los estamos asesorando para integrar estándares éticos en esta licitación y vamos a acompañar todo el proceso de ejecución del contrato para que esto se haga con los mayores estándares de protección de datos, de equidad, de transparencia, de rendición de cuentas, ¿ya? Entonces, este es uno de los ejemplos de cuando hablamos de ciencia de datos para fiscalizar, y esperamos el próximo año estar contándole de los resultados de este proyecto que cierra la postulación, por si acaso, el 29 de agosto, ¿ya? También tenemos muchos más casos, si ustedes quieren conocer, en el repositorio de algoritmos públicos, que es una iniciativa del GovLab para visibilizar en qué el Estado está usando datos para la toma de decisiones. Este portal lo lanzamos en enero de este año, porque veo algunos exalumnos que no nos vemos hace varios años, ahora pueden ir a conocer el portal algoritmospublicos.cl, y por ejemplo, ustedes pueden encontrar en el portal casos de la Superintendencia del Medio Ambiente, en donde usa la ciencia de datos para fiscalizar a través de imágenes satelitales la actividad de empresas en zonas de alta biodiversidad. También pueden encontrar un caso de la Dirección del Trabajo referido a la fiscalización de las empresas y del cumplimiento de la normativa laboral. Y hemos identificado nuevos casos que vamos a postear este año en el repositorio, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación. Cómo vemos que ellos ya están usando modelos de inteligencia artificial para seleccionar la muestra de riesgo, en el fondo detectar qué establecimientos tienen mayor riesgo de incumplimiento de normativa laboral, educacional, perdón, y también temas de uso de recursos. Y finalmente el Cernagiomin. También encontramos este año un caso que lo vamos a subir a la plataforma que tiene que ver con fiscalización para una estrategia de accidentes cero en la minería, ¿ya? Entonces, estamos viendo que esto está ocurriendo en el Estado. Estos son casos de Chile, pero estuve en marzo en México y también me hablaban de muchos otros casos. O sea, esto es algo que está reproduciéndose en América Latina. Contarles algunos de los casos que hacemos en la UAI. Hicimos a través de un proyecto de Capstone, del Magíster de Data Science de la Facultad de Ingeniería, un caso con la Superintendencia de Educación que tenía que ver con el tema de cómo fiscalizamos el clima escolar, la convivencia escolar específico, distinto si se fijan al otro tema que era más de normativa o de incumplimiento de temas de recursos. También hicimos un caso con el CERVEL. Este problema es bien bonito, el del CERVEL. Hubo una elección en el 2020 que habían 16.000 candidatos. ¿Se acuerdan? CORE, gobierno regional, eran, bueno, 3 elecciones juntas. El CERVEL tiene 75 días hábiles para fiscalizar las rendiciones de esos 16.000 candidatos. 500.000 documentos en 75 días hábiles. Bueno, en ese problema la ciencia de datos puede ayudar, porque me puede decir, por ejemplo, cuál tiene alto riesgo de tener un problema, entonces yo puedo, porque ellos contratan muchas personas, en estos 75 días contratan a muchas personas en horario para ayudar a revisar. Pero obviamente es imposible revisarlo todo, o algunos los podremos revisar con más atención. Entonces, ese es el meollo de los problemas de fiscalización. Y tenemos ahora un FONDEF que nos ganamos con la Superintendencia del Medio Ambiente, que lo estamos ejecutando entre gobierno y la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y este proyecto es bien bonito porque es fiscalización con imágenes satelitales y en 3 tipos de vegetación, que son bien importantes: el bosque esclerófilo, los humedales urbanos y las turberas en Chiloé. ¿Ya? Y aquí la idea es si podemos usar algoritmos para detectar cambios en vegetación, ¿ya? Y esto que le dé una alerta a los fiscalizadores de la SMA para saber a dónde ir, o incluso ahora la SMA tiene drones, a dónde poder enviar un dron para poder verificar algún dato, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas es muy importante, y esto lo estamos haciendo en una plataforma que está desarrollando la UAI con CSIRO, que se llama DataCube. Y ahí este es un proyecto que partió ahora en enero y termina a fines del 2023. Y en el marco de este proyecto hicimos un estudio de uso de imágenes satelitales que vamos a dar a conocer los resultados por ahí por noviembre. Así que ahí les vamos a contar un poco de cómo se están usando las imágenes satelitales en el Estado. Y bueno, llegando al convenio que nos convoca hoy día, agradecer a muchos directivos de Cernapesca, porque este ha sido un esfuerzo colectivo que partió con directores regionales que fueron alumnos de un curso nuestro el 2019, apoyado por el Laboratorio Gobierno, director regional del Biobío, de Los Lagos,
que se materializó en un primer proyecto con el profesor Sebastián Moreno y que fue seguido por otros profesores de la UAI, como el profesor Miguel Carrasco, y con alumnos tesistas de distintos magísteres que nos han permitido hacer un convenio de colaboración. Tenemos ahora proyectos con la Escuela de Ingeniería, con la Escuela de Negocios, y estamos muy contentos en poder poner a disposición las capacidades de la universidad ya casi 2 años después de ese convenio. Ahí se ven algunas fotos de reuniones de trabajo, en donde por primera vez hoy nos conocemos en persona, así que también es un agrado poder juntarse con los directivos. Agradecer al subdirector nacional Esteban Moreno, que también fue exalumno de un curso nuestro, y eso creo que ayuda a forjar vínculos que nos permiten atender este problema tan importante, que yo creo que es como la fruta madura. En la innovación hay un concepto, ¿no es cierto?, como la fruta madura, ¿dónde puedo ir a buscar ganancias rápidas? Se llaman, todo esto en inglés, por supuesto, pero podemos decirlo en español. Y entonces en la fiscalización, siento yo, tenemos un espacio para avanzar ya, con los datos que tenemos. Incluso con limitaciones en datos, como van a poder ver en el proyecto que va a presentar el profesor Moreno, incluso con limitaciones en datos se puede entender comportamientos atípicos que nos dan luces a cómo podemos fiscalizar. Mientras quizás hacemos etiquetado de datos para poder generar modelos predictivos, podemos incluso caracterizar comportamientos atípicos con limitaciones en los datos. Entonces yo creo que eso es lo interesante, y hay mucho potencial y muchos servicios públicos que tienen la función fiscalizadora, más allá de la superintendencia. Y para eso los invitamos a todos a conocer un curso que parte el 25 de agosto, lo hace un profesor del TEC de Monterrey en una alianza, es un programa internacional. Esta es la segunda vez que se va a dictar el curso, y es un curso diseñado para quienes son dueños del problema. ¿Ya? Obviamente pueden ir científicos de datos, pero no es un curso técnico, no hay que saber programar, y enseñamos todo con respecto a diseñar e implementar y evaluar un proyecto de inspección. Ya el año pasado lo tomaron funcionarios de distintas superintendencias, ya tenemos varios matriculados de organismos fiscalizadores este año y los invitamos a sumarse a este curso del cual somos proveedor único. Y se hace por Zoom, así que quienes están en otras regiones o en otros países también se pueden sumar. Es como una comunidad de fiscalizadores que se reúnen a conversar sobre cómo usamos datos, con las clases de un profesor que tiene mucha experiencia en este tema. Entonces eso también es lo interesante, porque yo les hablé de algunos ejemplos, pero existen muchos, muchos más. De todas las áreas de la política pública básicamente ya se está viendo en el mundo. Así que dejarlos invitados a conocer los interesantes proyectos del profesor Moreno, del profesor Carrasco, y al panel de conversación que tendremos después con el laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. A continuación presentará a Sebastián Moreno, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI. Es doctor en Ciencias de la Computación de Purdue University y director del Master of Science in Data Science UAI. La ponencia se titula Análisis de los informes de carga para encontrar embarcaciones de pesca fraudulentas. A quienes nos acompañan a través de la transmisión en streaming, abrimos la posibilidad de realizar preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas, que aparece en la pantalla. Luego de esta presentación serán recogidas 2 preguntas para ser respondidas por el expositor, inmediatamente al término de su exposición. Damos la bienvenida a Sebastián. Hola, hola a todos. Bueno, hola a todas y todos. Bueno, primero que nada, mientras se carga la presentación, este es un trabajo de tesis del alumno Rodrigo Martínez, que está también presente aquí. Y avanza uno, ¿sí? Uno más, perfecto, ahí está. Perfecto. Esta es una tesis de la Facultad de Ingeniería y Ciencia, del programa Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Y voy a hablar rápidamente, voy a saltar un poco el índice debido al tiempo, pero la idea del problema como tal, tal como están hablando, esto se encuentra dentro de la pesca extractiva, un problema particular de la pesca extractiva, donde tenemos un problema que aumentó la explotación en forma discriminada de los peces. Y esto causa muchos daños a todo lo que es la biodiversidad marítima. Y por lo tanto, durante un año la FAO propuso implementar cuotas de pesca.
Y acá se relaciona con lo que está hablando María Paz, que justamente necesitamos de alguna manera fiscalizar estas pescas. ¿Ok? Y en general, como un resumen, existen en Chile en estos instantes, la información que teníamos al momento de la tesis, eran 26 pesquerías, donde 11 de ellas estaban, es decir, tipo de peces, 11 de ellos estaban en sobreexplotación y 8 de ellos estaban en un agotamiento. Bueno, justamente Pesca tiene que velar por el cumplimiento de estas cuotas, pero estas son evadidas. Me explicaron que habían muchos tipos de omisiones distintas, desde algunos casos que de repente ni siquiera reportaban, hasta casos que voy a explicar más adelante que se reportan, pero que realmente no sabemos si ese reporte es correcto o no. Y los efectos de esto es justamente que los barcos pueden prolongar su periodo de extracción, extraer más peces para poder aumentar sus ventas, y obviamente esto también afecta en forma negativa a la biodiversidad marítima. Por lo tanto, lamentablemente, tal como se mostró, Cernapesca no puede estar presente en todas las descargas. Es imposible para ellos estar presente en todas las descargas, pero sin embargo, sí hay certificaciones tanto presenciales como lo que nosotros llamamos documentales. Presenciales significa que Cernapesca está presencialmente mirando el tipo de descarga que están haciendo la embarcación. En algunos casos no están ahí, generan un documento diciendo, oye, esto fue lo que trajo la embarcación. Y lamentablemente, se piensa de que cuando está la ausencia de Cernapesca, esos documentos realmente no reflejan la realidad de lo que está trayendo la embarcación. Por lo tanto, cuando hablábamos, decía, mira, nosotros tenemos alguna idea de las embarcaciones que podrían que podrían estar siendo infractores, pero necesitamos alguna manera de poder mostrar esto realmente, decir con datos, decir, oye, mejor enfocalicemos nuestros recursos en este cierto tipo de embarcaciones. Por lo tanto, el problema como tal se define como necesitamos focalizar los recursos de fiscalización para disminuir las evasiones de la cuota de pesca. Para crear esta solución, nosotros definimos que vamos a crear un sistema bandera, tal como se dijo durante estas presentaciones. Este fue un problema complejo porque ahora voy a mostrar un poco los datos, después hicimos un análisis estadístico y finalmente llegamos a este sistema de bandera. Cuando nos presentaron los datos, nos presentaron este tipo de datos. Esto es como un resumen. Teníamos una base de datos con más información. Este no es un dato real, este es un dato simplemente para tener una idea de cómo es la base de datos. Y principalmente teníamos el ID del barco, teníamos si la fiscalización era presencial o documental, y teníamos el tonelaje de pesca para 5 tipos de peces distintos. Y además teníamos la bodega teníamos el tamaño de la bodega de los peces. Entonces nosotros dijimos, bueno, en un principio cuando nos presentaron este problema, nosotros pensamos y dijimos, vamos a hacer como un problema de clasificación de Machine Learning. Y cuando nos pasaron los datos dijimos, no, es imposible hacer eso. Pensémoslo como un problema de detección de outlier. Tampoco podemos hacerlo porque es como raro, es como, ¿qué va a ser lo atípico? Entonces, pero finalmente, como teníamos la fiscalización, si era presencial o documental, dijimos, enfoquémonos en eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos análisis estadístico. Dijimos, enfoquémonos a 4 preguntas distintas. Realmente son 6 en la tesis, pero para resumen aquí son 4. Verifiquemos si cambia el comportamiento promedio de las embarcaciones presenciales versus generales. Me refiero a todos en general. Para eso se hizo un ZT de 2 proporciones, que no voy a entrar en detalle en esta slide, sino que simplemente vamos a mostrar los resultados. Entonces, en general, en promedio, el 91% de las embarcaciones cuando son fiscalizadas de forma presencial me están diciendo que pescan anchoveta. Independiente del monto de anchoveta, del tonelaje de anchoveta. Sin embargo, eso disminuye un 57% cuando es documental. Entonces, eso ya nos levantó una alerta diciendo, parece que hay algo extraño acá. O sea, hay un tipo de comportamiento, acá es el test de hipótesis, por eso está en rojo, porque el test de hipótesis me está diciendo, oye, aquí estadísticamente esto es significativo, me está diciendo que hay un cambio de comportamiento. De igual manera, con bacaladillo mote, pampanito y sardina común, aumenta considerablemente, en el caso de bacalillo mote, de un 9 a un 25%, pampanito de un 5 a un 12% y sardina común de un 75 a un 89%. Entonces, en base a eso dijimos, ya hay un comportamiento general que cambia. A ver, ¿qué pasa cuando analizamos cada pez por separado? Entonces, para eso repetimos otro análisis estadístico muy similar al anterior, pero ahora hicimos por pez, por embarcación. Entonces, cuando lo hicimos por embarcación, ¿qué resultado obtuvimos? Obtuvimos aproximadamente unos 1.200 test de hipótesis, donde para cada embarcación determinamos si cambiaba su comportamiento en anchoveta, en cada uno de los 5 peces mencionados, y nos dimos cuenta que en 91 barcos de ellos no presentan un comportamiento distinto. Es decir, es muy similar tanto presencial como documental. Sin embargo, hay 73 barcos que presentan un comportamiento distinto para un tipo de pez, 45 para 2, 25 para 3 tipos de peces y 4 para 5 tipos de peces. Entonces esto ya nos da una alerta.
Y esto es lo que nosotros estamos llamando como banderas. Si nos damos cuenta aquí, entonces tenemos 91 barcos que no me levantaron ninguna bandera roja, diciendo, oye, ojo, acá atención. En cambio tenemos 73 barcos que levantaron una bandera, diciendo, oye, ojo. Y tenemos 5 barcos que levantaron 4 banderas, diciendo, hey, atención, a este barco parece que tenemos, puede haber un comportamiento extraño. Bueno, analizamos esos barcos y justamente verificamos su comportamiento acá y nos damos cuenta que en anchoveta de nuevo pasó de un 51%, es decir, el 51% o sea, este barco tiene 18 fiscalizaciones presenciales, 26 documentales, y nos dimos cuenta que las presenciales del 51% de las veces tenía anchoveta, y esto bajaba considerablemente un 25% cuando era documental. Todavía más extraño es que la parte de machuelo, trite o pampanito, que en ninguno de estos 18 viajes, fiscalizaciones presenciales, tuvo presencia de este pescado, de este pez, aumentó a un 31% y un 29%. O sea, pasó normalmente a ser algo mucho más recurrente cuando estaba en documental, que esta embarcación capturaba machuelo o trite o pampanito. Y de igual manera, sardina común también aumentó de un 20 a un 54%. Entonces, esto muestra que esta embarcación tiene un comportamiento muy distinto cuando es presencial versus cuando es documental. Repetimos este proceso y dijimos, bueno, ya sabemos que cambia el comportamiento, veamos qué pasa con el porcentaje de uso de bodega, es decir, cuánto del porcentaje de su bodega está dedicado para cada tipo de pez. Y ese hicimos un test estadístico, es un t-test de 2 muestras, también analizamos la varianza, esos son detalles que están en la tesis, y en general, de nuevo, el comportamiento general, promedio, cuando son embarcaciones presenciales, la mayoría, el promedio ocupan el 69% de su uso de bodega, y en el tonelaje documental solamente eso baja un 40%. Más sorprendentemente, en el caso de machuelo y trite y pampanito, el porcentaje de uso de bodega, cuando es presencial, cuando una fiscalización presencial, aumenta de un 33% a un 80%. Es decir, hay un incremento grande que nos está diciendo, hey, el comportamiento es distinto. Es decir, un barco en promedio, cuando se fiscaliza en forma presencial, tiene aproximadamente un 33% del uso de su bodega para machuelo, pero cuando es documental es de un 80%. Es decir, hay un incremento significativo que nos dice, aquí algo está pasando. Similar al anterior, de nuevo, repetimos este proceso para cada una de las embarcaciones, y para cada una de las embarcaciones, de nuevo, encontramos que habían algunos barcos, 181 barcos, que no había una diferencia significativa. Esto principalmente se da porque tenemos una alta desviación estándar, eso parte más específica, pero de nuevo teníamos barcos que presentaban algún tipo de cambio. Teníamos 38 barcos que levantaban una bandera, de nuevo, y teníamos 3 tipos de barcos que levantaban 2 banderas. Bueno, en general, de nuevo, analizamos estos barcos y nos dimos cuenta que este barco, por ejemplo, cuando de las 20 fiscalizaciones presenciales, ocupaba en promedio el 76% de bodega para anchoveta, pero en las 36 veces documentales nunca reportó anchoveta. Y de igual manera, en bacalí, mote, machuelo y pampanito, solamente una vez o ninguna reportó esos tipos de peces cuando era presencial, pero esto aumentó considerablemente un 65, 64 y 53% cuando era documental. Entonces, de nuevo, tenemos un comportamiento que difiere demasiado para una misma embarcación. ¿Qué es lo que hicimos? Yo hablé un poco, entonces nosotros hicimos para cada embarcación tenemos 10 tipos de banderas distintas. ¿Por qué? Porque tenemos los 5 test de hipótesis para ver cómo es su comportamiento y tenemos 5 test de hipótesis relacionados al porcentaje de uso de bodega. Y ahí nosotros dijimos, pero hay barcos que de repente no podemos hacer este test de hipótesis porque no tenemos la información. Entonces, por esa razón, en vez de considerar el número de banderas levantadas, consideramos el porcentaje de banderas levantadas. Y en base a eso, los últimos resultados nos muestran que hay barcos que justamente hay 29 barcos que no levantaron ninguna bandera, es decir, un comportamiento correcto, 158 barcos que tienen pocas banderas, y tenemos 49 barcos que levantaron varias banderas que están diciendo, oigan, aquí podríamos focalizar nuestros recursos. Justamente, de nuevo, un último ejemplo, este barco, por ejemplo, pasó que un comportamiento que siempre pescaba anchoveta y ocupaba el 60% de su bodega a 28% en forma presencial, o sea, pero documental, y un 15%. Más sorprendentemente, nunca pescó bacaladillo mote en la forma presencial, y documental aumentó a un 67% las veces y un 14% de uso de bodega. Es decir, de nuevo un comportamiento que uno dice cambia demasiado en forma presencial que documental. Como conclusión, la idea era focalizar los recursos,
Para ello se analizaron 7.961 registros de descarga de 3.180 embarcaciones. Se realizaron sobre 2.000 test de hipótesis para poder hacer este sistema de banderas y se calcula el porcentaje de banderas rechazadas, es decir, el test de hipótesis sobre el número porcentaje total de posibles test de hipótesis que pueden rechazar, y con eso podemos ya tener un índice para poder decir, hey, estos barcos tienen mayor bandera, así que hay que tratar de fiscalizar los recursos ahí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia. Rodrigo Llanedel dice: hola, muy interesante la presentación. Quisiera preguntar si en el análisis 2 consideraron fecha de declaración o fiscalización para controlar que la diferencia no se dé por factores naturales de la pesca. Sí, eso fue algo que hicimos justamente en la tesis también. En la tesis eso está reportado. Nosotros verificamos si las fechas tanto de los registros presenciales como documentales, había una diferencia significativa en las fechas de que se hacía en este periodo. Y también ese test se rechazó, es decir, que no había una diferencia significativa entre las fechas de los peces. Así que sí lo consideramos también. Fue una de las cosas que consideramos también. Pregunta de Braulo Cubillos: los datos utilizados para el análisis, ¿a qué año o años corresponden? ¿Y los desembarques a qué región están asociados? Estaban en la 8ª región y estaban en el año, si mal no recuerdo, entre el 2019 y 2020. Principio de 2019, fines de 2020. Y pregunta: ¿las embarcaciones analizadas son artesanales o industriales? Artesanales principalmente. Pero esto mismo también se puede aplicar a la parte industrial también. Y una última pregunta de Reinaldo Avilés: ¿por qué uno de los barcos que levantó banderas por uso de bodega tiene un porcentaje de uso mayor al 100%? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando hicimos el porcentaje de uso de bodega, si considerábamos los peces que no reportaban, ese valor bajaba a 0. Entonces era mucha gente, teníamos que incluir mucho 0. Entonces esos porcentajes de bodega están considerando solamente cuando existe por lo menos un pez o una tonelada como mínimo que haya capturado. Entonces, por esa razón, el porcentaje de uso de bodegas justamente no suma 100%, que es una súper buena pregunta. Excelente. Y hay una pregunta que, si te puedes hacer cargo bien, pero si no la dejamos para el panel, después con personas de Senapesca, dice: ¿esta política de innovación y fiscalización de Senapesca tiene algún efecto positivo o de mitigación en los pescadores artesanales? A ver, eso ya sería... A ver, esto nos permite... Si se implementara, digamos. Sí, si se implementara justamente, porque esto fue un análisis, si se implementa, habría que ver a futuro qué es lo que pasa con las embarcaciones. O sea, si hay un tipo de cambio, tipo de comportamiento dentro de las embarcaciones artesanales. Se esperaría que hubiera, porque después se comenzarían a dar cuenta que en ciertas embarcaciones comenzaría a ser más fiscalizada y es por algo. Entonces comenzaría a tratar de ver, debería generar un cambio, pero de nuevo, debería, lamentablemente no podemos ver el futuro, así que, pero en general me imagino que si se fiscaliza más a los barcos que están con comportamiento muy distinto, sí debería haber un cambio en tipo de comportamiento. Muchas gracias, Sebastián. Y por las preguntas también, muy agudas las preguntas de los oyentes. Pero esa es la idea. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. A continuación presentará a Miguel Carrasco, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI. Tiene un doctorado en informática de la Universidad Pierre et Marie Curie. La presentación se titula Análisis de videos para detectar fondos marinos anaeróbicos en centro de cultivo de salmónidos. Al igual que en la exposición anterior, daremos la posibilidad de realizar preguntas a quienes nos siguen en línea, a través de la opción Preguntas y Respuestas que aparece en pantalla. Luego de esta presentación se escogerán 2 preguntas de las que serán respondidas por el expositor, al término de su presentación de 10 minutos. Adelante, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, un poco para resumir, el equipo que trabajó en este proyecto, como todo proyecto, ha involucrado a muchas personas para poder haber desarrollado este proyecto que realizamos, ¿cierto? En particular trabajó José Castillo, que fue pieza clave justamente para trabajar con los videos
Nicolás Martínez, que también es un alumno que está haciendo el magíster, bueno, José también está haciendo el magíster en Ciencia de la Ingeniería y Nicolás en Ciencia de Datos, Sebastián y yo, por nuestro lado de la FIC, y por el lado de GoLab, María Paz Hermosilla y Claudio Aracena. Este es el lado del equipo que yo presento del lado de la UAI, pero claramente hay una gran cantidad de personas que estuvieron involucradas por el lado de Cernapesca. Inicialmente, voy a hablar un poco sobre el problema del input. Esto, no sé, ¿algo pasó? Como le estaba diciendo, el tema acá importante es justamente analizar y estudiar los datos. Algo pasó nuevamente con el cable. Ahí está. ¿Ahí sí? Sí. Entonces, por nuestro lado, por el lado de la UAI, parece que no tengo que alejarme del computador. Ahí, sí. No quiere que me aleje. Entonces, bueno. Ya. Por el lado de la UAI, de nuestro equipo, lo que necesitamos era videos, muchos videos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que quiere analizar Cernapesca es el comportamiento, o en realidad más que el comportamiento, la aparición de ciertas bacterias que están presentes en el fondo marino. Y nosotros recibimos esta cantidad de secuencia de videos más o menos aproximadamente en julio. ¿Por qué es importante esto de la fecha? Porque resulta que para Cernapesca alguien tenía que hacer el trabajo de ver videos y de clasificarlos previamente. Es decir, videos donde hay bacterias y videos donde no las hay. Luego de ese proceso de muchas conversaciones, nosotros tuvimos que analizar y determinar, bueno, ¿qué es lo que queremos analizar justamente esta secuencia de videos? Y les voy a mostrar un breve extracto de estos videos. Ahí ustedes pueden estar viendo justamente, hay un submarino que está recorriendo el fondo marino y de pronto aparecen ciertas bacterias. ¿Las ven? No, porque ahora no, se cortó el video. Son esas cosas blancas que están ahí entre medio. A ver, voy a encender. Al lecho marino. De hecho, creo que el video se está repitiendo. Miren, voy a acercar un poco. No, es Windows. A ver, es algo raro. ¿No? Ahí justamente ven algunas cosas blancas sobre el fondo marino. Entonces, para nosotros como investigadores que no somos del área justamente de marina, era sumamente complejo realmente primero entender el problema, qué es lo que queremos detectar. Y luego de que Cernapesca nos dijo, bueno, acá hay una bacteria y nos indicó qué bacteria es, nosotros tuvimos que hacer el trabajo de analizar estas imágenes. Pero primero vino el trabajo de Cernapesca, de indicarnos a nosotros, bueno, en esta secuencia de video hay videos con bacterias y en estas otras secuencias hay videos sin bacterias. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos que entrenar un programa y enseñarles a ese programa, en realidad más que un programa, pero enseñarles en el fondo a predecir cuándo hay y cuándo no hay. Bueno, algo ya mencionó Sebastián justamente del tipo de problema. Para nosotros, en nuestro caso, nosotros teníamos que clasificar imágenes. Este es un problema de clasificación y para eso nosotros tenemos que entrenar un modelo. Y este proceso fue realizado en primera instancia manualmente y tenemos que analizar muchas secuencias de videos una por una y luego ir catalogando dónde aparece la bacteria, ¿cierto? Porque resulta que hay ciertos videos muy largos de 10 minutos, pero no en todos los 10 minutos aparece la bacteria. Tenemos que detectar en qué tiempos en particular aparece la bacteria. Y además hay otro problema adicional, que la aparición de bacteria es muy breve en relación al largo del video. O sea, si bien Cernapesca nos puede decir, en este video hay una bacteria, y está bien, lo vemos, no aparece en todo el video, aparece en ciertas partes. Entonces hay un proceso tedioso y laborioso. ¿Sí? Me van a cambiar las diapositivas. Sí, de arriba. Bueno, ya, bueno. Entonces, voy a continuar. Luego de eso viene un proceso de evaluación de resultados, ¿cierto? Nosotros tenemos que transformar los resultados y indicar finalmente cuándo hay bacterias y cuándo no las hay. Ah, perdón, ahí ya hicieron un cambio, ¿cierto? ¿Parece?
Entonces, si pueden avanzar a la siguiente slide. Ahí ustedes pueden ver imágenes donde hay bacterias y lo que pueden notar es que son distintas. O sea, ¿por qué razón son distintas? Porque resulta que en el fondo marino se tiene que lanzar una especie de mini submarino y claramente las condiciones son distintas dependiendo de muchos factores, ¿cierto? Pero pueden ver imágenes color verde, otras donde realmente se notan mucho los colores, pero en todas ellas hay bacterias y en todas ellas hay que detectarlas. Entonces, de alguna forma tenemos que independizarnos del color. El color no tiene que ser aquí un problema. No sé si podemos seguir. Sigamos nomás. Entonces, en esta fase de entrenamiento, son dos etapas importantes, que es el Data Preprocessing y Data Transformation. En la fase de entrenamiento, tenemos por un lado imágenes con bacterias e imágenes sin bacterias. Entonces tuvimos que entrenar una base de datos justamente donde tenemos todas las secuencias de video y en realidad más que secuencias de video son imágenes. Imágenes, gran cantidad de imágenes donde tenemos con bacterias y sin bacterias. En total tenemos 48 videos con bacterias y 24 videos sin bacterias. ¿Sí podemos continuar? Y luego transformamos esos videos a datos reales con imágenes, donde tenemos aproximadamente 1500 imágenes con bacterias y 1500 imágenes sin bacterias. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? Entonces, si podemos avanzar, avancemos un poquito más. Lo que ocurre finalmente es que nosotros tenemos una red especial, es un algoritmo de que se entrena, que es una red neuronal convolucional, y la gracia de este algoritmo es que permite entrenar datos que son realmente complejos. Justamente si ocupáramos metodologías clásicas de Machine Learning, no seríamos capaces de detectar esto, porque las imágenes tienen condiciones muy distintas entre una y otra, los videos son muy distintos. Y bueno, ahí tenemos brevemente un gráfico de cómo se comportó en nuestro mejor rendimiento. ¿Y por qué digo mejor rendimiento quizás hasta ahora? Porque claramente estos algoritmos pueden ser perfeccionables. Se puede mejorar aún más el algoritmo siempre y cuando tengamos más datos. Y en ese caso tendríamos que volver a tocar la puerta de Cernapesca y molestarlos con más datos y más imágenes y más videos. Que también es bastante laborioso, ¿cierto? Porque además Cernapesca nos entregó muchos videos. O sea, nos entregó videos del año 2018 hasta el año 2020. ¿Podemos continuar un poco? Quería comentarles como breve resumen de cómo es el proceso. Ustedes pueden ver ahí arriba la extracción de videos, una secuencia de videos, ¿cierto? Donde aparecen unas ciertas estructuras ahí, ¿cierto? Y aparece desde donde dice sin Bellatoa, no hay bacteria ahí, pero fíjense que la barra verde dice Bellatoa. Eso quiere decir que ahí, en esa parte del segundo video, está la presencia de la bacteria. Si continuamos, una vez más, lo que tenemos que hacer es que por cada frame de este video, de esta secuencia, está este algoritmo automático que puede predecir si está la presencia o no de la bacteria. Pero el algoritmo también se puede equivocar, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros indicamos, o que más bien, lo que el algoritmo indica, una cierta probabilidad de que aparezca esa bacteria de la Bellatoa. Sigamos. Nosotros, una vez que tenemos esa probabilidad, definimos un umbral. Decimos sobre cierto umbral o bajo cierto umbral, está o no está. Por ejemplo, ahí donde ven la F es falso. Decimos, en realidad, no está. Este es un ejemplo, ¿ya? Y luego cuando ST es de true, que sí está presente. Entonces, continuemos. Podríamos nosotros pensar que el clasificador se equivoca, y está bien, pero lo que nosotros hacemos es tomar una secuencia de tiempo, una secuencia temporal, que llamamos sliding window. Sigamos. Entonces, en esa secuencia podemos, por ejemplo, capturar los últimos 3 frames, los últimos 4 frames, y luego clasificar. Si continuamos, este es nuevamente un ejemplo, podemos decir que si tenemos 3 verdaderos, entonces el algoritmo va a clasificar que los últimos, por ejemplo, 3 segundos, entonces eso se va a clasificar con una mayor probabilidad de que esté la presencia de la bacteria. Continuemos. Y así podemos continuar en la siguiente secuencia, y más o menos esa es la lógica de operación. No pensar que un frame realmente vamos a clasificar solamente una toma de video, o en particular un frame o una imagen y listo. No, en realidad es una secuencia temporal de imágenes. Y esa es la lógica que se utiliza normalmente en imágenes o en secuencias de video. No tomar solo una imagen y quedarnos con ella. Podemos continuar. Entonces, por eso ahí dice la presencia output. El output básicamente va a decir sin Bellatoa, que es la bacteria que estamos buscando en el fondo del lecho marino, y luego nos va a decir si está. Hay todo un tema que en realidad escapa justamente a mi dominio de expertise de qué los efectos de encontrar esta bacteria, pero para hacer una pesca es clave encontrar
esta bacteria porque tiene relación justamente con lo que está arriba y otras cosas de contaminación. Entonces, ¿podemos continuar? Finalmente, con esto termino. El output de nuestro experimento o de nuestro demo, finalmente es que Cernapesca reciba un video y nosotros luego podemos decirle de ese video en qué segundo, en qué momento existe la presencia de esta bacteria, de tal forma de que Cernapesca no tenga que necesariamente revisar todo el video. Si dura 10 minutos, la persona, el fiscalizador, simplemente se va a dirigir a esos tiempos. Obviamente esto es perfectible, ¿cierto? Pero no tiene que revisar todo el video, porque actualmente, esto es lo que yo tengo entendido, tiene que revisar todo el video. Si el video dura media hora, tiene que revisar media hora de video. Pero si nosotros podemos facilitar el trabajo a Cernapesca y en vez de revisar todo el video y revisar algunos frames, y después el fiscalizador simplemente va a decir, no, aquí no hay nada, pero podría decir que en alguno de esos posibles casos sí haya, sí esté la presencia. Eso va a ahorrar tiempo finalmente al fiscalizador, obviamente mejorando sus procesos internos. Eso es. ¿Pueden seguir? Porque en realidad con esto yo termino. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Tenemos varias preguntas. Michel Umaña dice, ¿qué lenguaje de programación utilizaron para el tratamiento de los datos? Python. Una persona anónima dice, ¿cómo discriminan que los sectores o fotogramas donde no aparece la bacteria efectivamente no tengan presencia de bacterias? Ya, ahí es buena pregunta. En primera instancia, todos los videos están asociados a un informe técnico que nos entrega Cernapesca y que hace un laboratorio. Entonces, en realidad lo que indica el informe es cuando se detecta la presencia de esta bacteria. Y el informe incluso es bien específico, indica en qué segundo, de qué tiempo, en qué rango de tiempo está la presencia de esa bacteria. Entonces, si no está en ese tiempo, significa que no está la presencia de la bacteria. Gracias. Dice, ¿qué algoritmo usaron para definir el umbral en la presencia? Ya, el umbral fue más bien experimental. Probamos con distintos escenarios, distintos valores, y fue un trabajo de más o menos de prueba y error. De hecho, también estos estudiantes que están trabajando en estos videos, fue un trabajo también bien experimental definir la arquitectura, porque no he hablado nada de CNN, porque la verdad es que escapa el contenido de la exposición, pero dentro de las redes neuronales convolucionales hay todo un tema con la arquitectura, definir esa arquitectura. Entonces estuvimos probando y estudiando varias arquitecturas, y de hecho hay un estudiante que está haciendo el magíster que está probando varios modelos y buscando cuál de todos ellos es el mejor para optimizar justamente estos resultados. Gracias. Pregunta de Álvaro Cerda. ¿La comparación de fondos se realizó en todas las épocas del año? En todas las épocas, en realidad lo que nosotros teníamos de input son los videos de Cernapesca, y ahí cada video Cernapesca, desconozco en qué época del año, pero me imagino que permanentemente Cernapesca está fiscalizando todos estos procesos durante todo el año. De hecho, los videos que nosotros teníamos, que eran muchos, eran desde el año 2018 hasta el año 2020. Aquí hay una pregunta que es más técnica, quizás de acuicultura. Dice, ¿en qué época del ciclo se realizaron las imágenes? Creo que se refiere al ciclo de la pesca, puede ser, bueno. Ahí sí que no, ahí desconozco esa parte de Cernapesca, no lo sé. Una pregunta técnica, o sea, de Martín Villarroel, ¿los videos recibidos eran de distintos frames por segundo? Algunos sí. Y además los videos son distintos centros y de hecho en realidad capturados por distintos tipos de cámaras, en lo cual nos dificultaba un poco más el trabajo. Nosotros idealmente hubiésemos preferido todos los videos estandarizados de la misma cámara, pero claramente entendemos que Cernapesca no puede hacer eso. En realidad nos adaptamos a los videos que nosotros recibimos. Esas son las preguntas de la audiencia online. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos los expositores de nuestro seminario Innovando con Datos, Fortaleciendo la Fiscalización Pública, organizado por Cernapesca, el Laboratorio de Gobierno y la Universidad Adolfo Ibáñez, y desarrollado en el campus de Viña del Mar de la UAI. A continuación daremos inicio al segundo bloque del evento, en el que a través de un panel de conversación profundizaremos en torno a la ciencia de datos como una herramienta innovadora para fortalecer la labor de las instituciones públicas. Nos acompaña María Paz Hermosilla del GovLab UAI,
Catalina Gutiérrez, jefa de Consultoría Ágil del Laboratorio de Gobierno, Esteban Donoso, subdirector nacional de Cernapesca, y Constanza Silva, subdirectora de Acuicultura de Cernapesca. Modera Javiera Miranda, coordinadora de Red de Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno. A quienes nos siguen a través de la transmisión streaming, les recordamos que tendrán la oportunidad de realizar preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas que aparece en pantalla. Estas serán respondidas al finalizar la conversación. Invitamos a todos los panelistas a ubicarse en el escenario. Excelente, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas los que están acá presencialmente y también que se conectaron de vía online. Mi nombre es Javiera Miranda, como comentaba, coordinadora de la Red de Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno, y vamos a estar conversando con María Paz, con Esteban, con Constanza y con Catalina en torno a ciertos desafíos que vemos en la ciencia de datos, en la innovación y temáticas que hemos estado ya discutiendo y escuchando con los expositores. Y para partir este panel, primero preguntarles cómo están. Muy bien. Muy bien. Gracias. Qué bueno. Para partir este panel me gustaría volver un poquito más atrás a la primera parte del título de este seminario, que tiene que ver con innovando con datos. Y en ese sentido, la pregunta para ustedes, y para que podamos empezar esta discusión, es cómo se vincula la innovación, ¿cierto?, con la ciencia de datos. ¿Y por qué también esto es importante? ¿Por qué la ciencia de datos es una herramienta importante para poder innovar dentro del sector público y, bueno, en otras instituciones también? Así que ahí, ¿quién quiere tomar la palabra primero? María Paz. Sí. Bueno, lo primero, la innovación se hace a través de muchas herramientas. Entonces eso es importante. Cuando entramos a innovar, lo primero que hacemos es definir un problema, y va a ser la naturaleza del problema lo que nos va a llevar a la herramienta, y en ese sentido tenemos varias. El laboratorio, por ejemplo, usa mucho el diseño, ¿cierto? El diseño de servicios, y a veces eso puede ser suficiente. A veces la solución puede ser capacitar a un equipo, rediseñar una página web, pueden haber muchas soluciones. Pero la ciencia de datos, sin duda que tiene potencial para resolver muchos problemas, no todos los problemas, eso sí es importante, así que no hay que ser aquí como una especie de dataísmo o tecnosolucionismo, ¿no es cierto? No, eso es bien importante, pero ¿por qué hay potencial? Porque toda la gestión del Estado se registra en datos administrativos. Cada vez que se paga algo, que se atiende a alguien, se generan datos de esa transacción. Y esos datos que sirven para la función misma, ¿no es cierto? Para, no sé, tu ficha clínica está ahí para que el doctor te atienda bien. Pero también podemos tomar esos datos, si los tenemos organizados, si las personas tienen capacidad de analizarlo, sí podemos encontrar ese espacio para la mejora, para hacer ese cambio, y en ese sentido es la existencia de todos los datos administrativos, que a veces hay encuestas también, que podemos usarlas, que nos permiten este potencial de cambiar. Pero sin pensar que todo se va a resolver con datos, no, pero a veces los datos también se combinan con otras herramientas de innovación, y yo creo que ahí hay mucho potencial. Y tal vez, Catalina. Sí, así es. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea María Paz. La verdad es que la innovación, y la innovación pública en particular, tiene que ver con una forma de abordar ciertos problemas. Es un medio para un fin muy variable, para fines muy variables y que dependen de las misiones institucionales de cada uno de los servicios. Hoy vemos los ejemplos de Cernapesca, pero hay muchos, aduanas y otros servicios que tienen la necesidad, por no decir todos, de innovar, que básicamente mirar con otros ojos, con otros lentes, como con esto que estamos acá, los mismos problemas que nos han aquejado históricamente como servicio público. Y en ese sentido, entendiendo la innovación como un medio, lo que buscamos es agregar valor, generar valor público. Y esa generación de valor es responder de buena manera a buenas preguntas, como decía María Paz. Y muchas veces la ciencia de datos, que de hecho desde el Laboratorio de Gobierno lo hemos categorizado como una tipología de innovación dentro de otras 11 tipologías de innovación, formas de aproximarnos a los problemas. La ciencia de datos es una herramienta muy relevante, con mucho potencial actualmente, pero también en la que tenemos mucho que hacer como Estado, porque más allá de la disponibilidad de datos con la que contamos hoy y que es creciente,
tenemos un desafío importante en términos de darle gobernanza a estos datos, a que estas experiencias tan relevantes como las que acabamos de ver, que son proyectos, se transformen en una nueva forma de quehacer público con una estrategia institucional que sea pertinente y permanente en el tiempo. Yo creo que de ahí está un poco la relación virtuosa entre innovación pública y la ciencia de datos, pensando en que la ciencia de datos no solamente tiene que estar planteada de un proyecto de principio a fin, lo mismo en la innovación, como la gestionamos, la institucionalizamos y la volvemos una nueva forma de trabajar en el sector público. Buenísimo. Muchas gracias, Catalina. Tal vez ahí también. Ahí sí. Ya, buenísimo. Muchas gracias, Catalina, por las reflexiones. Ahí me gustaría también darle la palabra a Esteban Donoso para que también nos comente un poco cuáles han sido los desafíos que se han enfrentado dentro de la institución para poder instalar estas capacidades y para poder llevar adelante este tipo de proyectos, y cómo visualizan también el futuro ustedes en torno a estos desafíos de innovación, de incorporar más datos y poder tomar mejores decisiones. Sí, mira, desde el punto de vista de las instituciones públicas, yo creo que estamos varias más o menos en un mismo estándar. En los últimos años se ha visto la implementación de tecnologías para los procesos institucionales que nos han llevado a salir de los servicios de papel a servicios digitales. Sin embargo, no hemos logrado dar el paso a generar que esas capacidades, que esa información que se gana en cantidad y en oportunidad para hacer los procesos institucionales se utilice o forme parte de las herramientas que tienen las instituciones para poder llevar a cabo su labor pública. Desde ese punto de vista, la innovación y la ciencia de datos claramente es una herramienta que puede ser incorporada, pero requiere también, y aquí es donde viene la parte más difícil de la innovación, que es el escalamiento, el transformarlo desde el piloto, desde esta experiencia que es exitosa, a una herramienta que sea utilizada rutinariamente y que forme parte de esta caja de herramientas que tenemos. Y sobre todo, hoy día que la ciudadanía lo que espera es que nosotros hagamos y seamos eficientes y efectivos en nuestro rol público. Por lo tanto, yo lo veo como un camino natural. O sea, si yo tuviera que decir dónde hay que poner los recursos, yo creo que hay que poner los recursos en la generación de capacidades para utilizar esas herramientas en los servicios públicos. De manera que podamos hacer efectiva la relación entre la academia y la operación posterior. Entonces, yo creo que ahí es donde de repente se cortan un poco los puentes, que sale un muy buen proyecto, un muy buen algoritmo, un muy buen machine learning para utilizar ciertas imágenes, y nosotros luego tenemos que utilizarlo, incorporarlo dentro de nuestra labor, focalizar nuestra acción y tomar decisiones a partir de eso. Yo creo que ahí es por donde van los grandes desafíos, tienen que ver con generar las capacidades, resumiendo, digamos, y también incorporar capacidades internas para poder ser terreno fértil, como digo yo, a la innovación. Súper, muchas gracias, Esteban. Ahí tal vez voy a dirigirle una pregunta a Constanza que tiene que ver con el tema de las capacidades y cómo han enfrentado ustedes internamente esa necesidad de nuevas capacidades en los equipos para poder avanzar con este tipo de proyectos. Sí, les señalaba en algún momento que es importante sentar el conocimiento en los fiscalizadores. Muchas de las personas creen que existe una competencia entre los seres humanos y la fiscalización que se hace a través del fiscalizador en terreno y la tecnología. Como servicio hemos tratado de hace mucho tiempo, ya desde 2012, 2016, de implementar en los fiscalizadores esta confianza en el uso de la tecnología, en la confianza de los datos. Por el servicio desde sus inicios ha basado sus fiscalizaciones en la información que entregan los usuarios. Y la acuicultura en particular ha avanzado exponencialmente entre el 89 o en el 70 que empezó la acuicultura hasta la fecha, aumentando también las innovaciones y la tecnología, lo que nos genera también mucho más datos a nosotros como servicio para poder fiscalizar. Sin embargo, el uso de estos datos y convertir a los fiscalizadores desde fiscalizadores en terreno a fiscalizadores que van con un foco, como lo que decía María Paz, que hay que ir con un foco a algunas fiscalizaciones, ha sido un trabajo que ha sido un cambio de conducta, un cambio cultural que hemos tenido que llevar a los fiscalizadores. Así que
gracias también a las universidades, a los apoyos que hemos tenido, a los cursos que han implementado en la ciencia de datos, eso nos ha ayudado bastante. Yo quería comentar ahí un par de cosas con respecto a los desafíos y cómo avanzamos a institucionalizar esto y cómo abordamos ese cambio de cultura. Yo creo que va a ser importante hacer una gobernanza de estos sistemas. Bueno, primero un diseño de los sistemas informáticos que sea amigable y con interfaz de usuario que no existe mucho, ¿no es cierto?, como práctica en el Estado. Entonces, cuando se implemente ese sistema con video, que para el fiscalizador sea igual de fácil que usar, no sé, la mejor aplicación de alguna de las tantos servicios privados que tienen esa alta interfaz de usuario, ¿no es cierto? Entonces, generar un sistema que sea muy fácil de usar, eso va a ayudar a que se quiera usar el sistema. Luego, que ese sistema, cuando el fiscalizador vea que el sistema está mal, o sea, que le mostró una bacteria, dice, había bacteria y no había, que sabe que al apretar el botón que no hay bacteria, eso se va a una base de datos, se alimenta y que 3 meses después todo su conocimiento se va a mejorar y le va a hacer aún más fácil la vida. Entonces, tenemos que incorporar otras técnicas de innovación para que, como el diseño, ¿no es cierto?, de una buena interfaz usuaria, y luego una gobernanza de datos que permita retroalimentar los modelos, y de esa forma van a sentir que están siendo beneficiados. Y así se van a generar ganas de trabajar así. Y en el fondo, yo creo que por ahí es clave, y así tratamos también de abordar los desafíos. Y muchas veces están pasando que eso no está ocurriendo. Entonces, bueno, todavía no tenemos la oportunidad de hacerlo con ustedes, pero lo que uno está viendo en el Estado es que no se están considerando esas dimensiones al momento de implementar los proyectos. Entonces, vemos que los proyectos se quedan añejos, que después los modelos no sirven, y que no, ese tira muchas alertas. No, no lo voy a mirar. Y hemos visto casos así en varios servicios fiscalizadores, y es porque no se construye una gobernanza con actualización. Yo solo quería agregar algo en relación a las capacidades. Bueno, primero, todo el tema que ya he mencionado. Una cosa son las capacidades técnicas, analíticas, donde aquí los profesores y los expertos ya nos han mostrado cómo desarrollar el modelo propiamente tal, pero el modelo está rodeado de una serie de actividades que son necesarias para dar cuenta del valor de ese modelo, tanto internamente dentro del servicio, pero también pensando en términos de transparencia hacia la ciudadanía, cómo poner a disposición este tipo de conocimiento. Eso también influye en la confianza tan debilitada institucionalmente que tenemos hoy de manera lamentable. Y con respecto a otro tipo de capacidad, que yo creo que es importante, tiene que ver con la necesidad de documentación, no solamente del propio algoritmo, sino la documentación de toda la experiencia de lo que ha sucedido. Esto lo digo desde como primera fuente. Nosotros como laboratorio de gobierno nos estamos dedicando permanentemente a invitar a las instituciones a documentar sus procesos de innovación, y no es fácil. No es fácil porque la máquina nos come, porque hay una serie de actividades que son cotidianas dentro de los servicios, y porque además la sistematización no siempre es tan prioritaria en el contexto de las urgencias. Pero la documentación no solamente del código, digamos, sino también de la experiencia que ha tenido todo el servicio durante el desarrollo de este proyecto es una capacidad clave. Y en términos motivacionales, yo quería acá aprovechar de felicitar también a Cernapesca por su disponibilidad a colaborar con el entorno, con la academia. Eso lamentablemente es una capacidad no tan desarrollada dentro del Estado, lo medimos dentro del índice de innovación pública, y creo que no solamente son capacidades técnicas, sino también motivacionales de los servicios, de abrir sus puertas, entregar sus datos y disponer también del espacio, tiempo, equipos para poder resolver sus problemas. Buenísimo. Muchas gracias, Catalina, por la intervención. Hablamos un poquito sobre los desafíos de Cernapesca, ¿cierto?, las capacidades necesarias, y ahora me gustaría llevarlos como a un nivel un poco más macro para pensar en los desafíos que tenemos a nivel de Estado y en los procesos de modernización del Estado, cómo podemos aprovechar todo este conocimiento y todo lo que se está trabajando en ciencia de datos para efectivamente poder avanzar hacia un Estado más moderno, un Estado más conectado también con las necesidades de la ciudadanía. Así que les dejo ahí la palabra a quien quiera aportar primero. Veo ahí a Esteban con cara de... Yo sé que, si entendí bien la pregunta, tiene que ver, o la temática tiene que ver con cuáles son los desafíos futuros que visualizamos. Y oportunidades también. Y las oportunidades, mira, la verdad es que yo creo que, a ver,
todas las instituciones, ¿no? Porque no quiero hablar solamente de Cernapesca. En Cernapesca claramente nosotros nos hemos visto enfrentados a una serie de problemas que hemos tenido que resolver. Y gracias a Dios somos todos chilenos y resolvemos con alambre por último, pero resolvemos, ¿ya? Y eso básicamente es innovación. Ahora, pero una innovación no estructurada y los equipos normalmente en la operación regular tienden a banalizar su innovación. Porque lo resolvieron y ya no es un problema y deja de ser un problema y se invisibiliza esa innovación. Entonces, yo creo que una parte importante del desafío es efectivamente que todos entendamos que estamos en un marco en el que estamos innovando y que claramente la innovación necesita además otros músculos que tienen que ver con la colaboración y con la transparencia. Nuestros equipos son muy competentes. Si hay algo que destaco es la calidad técnica de los equipos que tenemos desplegados en terreno. Y como están desplegados en terreno y están haciendo operaciones todos los días, de repente se les olvida un poco que están haciendo cosas que son fantásticas. Y que tal vez si pudiéramos abstraerlos un poco y decirle, mira, ¿sabes qué? Estás haciendo algo que es innovador, probablemente se darían cuenta y de alguna forma eso generaría un círculo virtuoso. Eso es lo que hemos tratado de hacer con los cursos de innovación y generando por un lado las células ágiles, por otro lado los cursos de polinización y estas cosas, porque lo que buscamos es que la gente sea consciente de que está innovando y de que innovar es parte de una cultura organizacional. Yo creo que ese es un desafío, el poder sumar al carro y dejar de tener esta innovación desestructurada y tener una innovación que sea un poquito más estructurada, que además presenta mejores herramientas metodológicas para hacer que sea todavía más rápida, digamos, este ciclo de innovación. Ese yo creo que es un desafío para nosotros desde el punto de vista institucional. Súper, gracias Esteban. María Paz. Sí, a nivel macro, bueno, hay muchos desafíos. Tenemos un tema de que la gobernanza de la transformación del Estado en este momento está muy atomizada y no está a un nivel político suficientemente alto. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una división de gobierno digital, un laboratorio de gobierno, donde el director de la división está a tercer nivel jerárquico, ¿no es cierto?, ministro, subsecretario, director de división. Ahora tenemos un director de datos, pero nuevamente ya está debajo, o sea, cuarto nivel jerárquico. El laboratorio es como un organismo público, ¿no es cierto?, que ahora está en Hacienda. Tenemos la Secretaría de Modernización del Estado en Hacienda, tenemos la Comisión Asesora Permanente de Modernización. Entonces necesitamos una gobernanza, ¿ya?, con un jefe político. Entonces, al menos lo que yo y bueno, otros también expertos de modernización creemos es que tenemos que tener una subsecretaría, tenemos que tener una agencia de transformación del Estado. La semana pasada hubo un interesante anuncio de que se está trabajando esto desde la División de Gobierno Digital, lo cual aplaudimos, pero de verdad que se necesita una cabeza que avance con esto y articular todos estos equipos en una gran agencia que tenga un rol de innovación, que tenga un rol de datos también, ¿ya? Así que eso es algo preponderante y que se articule a nivel de datos. Ya como herramienta necesitamos de verdad articular una gobernanza de datos donde podamos integrar datos de distintos organismos públicos y poder usarlos de manera segura. No estamos hablando necesariamente de datos abiertos, sino otros países lo han hecho, integrando datos y proveyendo acceso a proyectos de interés público, a personas acreditadas, y así podemos mirar a las personas y a la sociedad como el fenómeno complejo 360, y no solamente mirar a alguien en educación, en trabajo, en justicia, sin entender que si yo tengo un mejor sueldo, obviamente voy a tener mejor salud mental, o bueno, no obviamente, pero hay una correlación, ¿no es cierto? O si al menos tengo un hogar, voy a tratar, hay distintas cosas que se correlacionan y lamentablemente no podemos mirar a los fenómenos de manera compleja porque todos los datos están en silos. Y estos datos podrían beneficiar a las políticas públicas. Así que ahí también tenemos un importante desafío macro. Súper. Constanza. Sí, uno de los desafíos que he visto que tenemos como Estado y como país es recobrar las confianzas. Los datos nos dan esa seguridad. Como mostraban los dos panelistas que estuvieron, las informaciones que sacaron y los modelos que están entregándonos nos dan la confianza de que estamos haciendo las cosas bien. Esta confianza que tenemos que transmitirlas a la ciudadanía, porque la ciudadanía, por el lado de la acuicultura y la pesca, no creen mucho en lo que le estamos diciendo. No creen mucho en que las pesquerías se están acabando. No nos creen que la acuicultura está haciendo innovación y que estamos trabajando para que sea una mejor acuicultura sostenible.
Entonces, estos trabajos que existen entre la academia y las organizaciones gubernamentales, los servicios, y la unión que también señalaba María Paz de todos los servicios y toda la información que tenemos entre los servicios puede ayudarnos a recobrar la confianza del país en que lo estamos haciendo bien, en que estamos avanzando hacia un futuro mejor. Eso. Bueno, yo comulgando básicamente con todo lo que ya han señalado, principalmente con lo que indica María Paz con respecto a esta gobernanza dentro del Estado, quisiera sumar otro punto que tiene que ver con también esta lógica de silos. Lamentablemente reproduce una forma de trabajo donde cada institución está intentando desarrollar proyectos de ciencia de datos, de innovación de manera aislada, sin colaborar mucho y tampoco aprovechando todos los beneficios de la replicabilidad. Y en ese contexto, en el fondo para hacernos cargo también un poco del desafío, es que actualmente estamos desarrollando una guía de ciencia de datos en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez, sus autores desde el laboratorio son Ignacio Paiva y Carlos Carrillo, que estamos en el fondo sistematizando este conocimiento, planteando, por cierto, los ejemplos que acá hemos visto, pero sistematizando para que también otros servicios públicos puedan desarrollar este tipo de proyectos, porque son los proyectos, las prácticas las que son la base después de la institucionalización y de la gobernanza. No sacamos nada tampoco con establecer grandes gobernanzas si no tenemos la práctica, el hábito, el conocimiento y la capacidad para poder desarrollar proyectos específicos. Se los planteo específicamente porque está en una lógica de una guía de innovación, permitido innovar se llaman, porque está en el lenguaje claro, en una lógica de instrucciones para poder también socializar el conocimiento de ciencia de datos que muchas veces nos planteamos de manera como más lejana porque creemos que es del mundo de los expertos, de la ingeniería, pero no necesariamente. Lo importante acá tiene que ver, por cierto, los modelos del algoritmo, sí, es un tecnicismo muy específico, pero sí la posibilidad de definir buenos problemas, buenas preguntas y potenciales proyectos de ciencia de datos, en la medida que podamos colaborar quizás con la academia, ¿por qué no? Podemos desarrollar muy buenas innovaciones y de grande valor. Súper, muchas gracias Catalina. Bueno, ahí también desde la Red de Innovadores Públicos, el poder potenciar este tipo de instancias, compartir conocimiento es parte de nuestro propósito, así que hay mucha gente conectada desde la red que también tiene preguntas, que tiene inquietudes, y para poder ya ir cerrando, porque estamos un poquito pasados en el tiempo, voy a leerles algunas preguntas que llegaron desde el chat. La primera dice: ¿cómo se compatibiliza la aplicación de ciencia de datos y proyectos de innovación en esta materia con la austeridad fiscal y la falta de recursos que predomina hoy en los organismos públicos? O sea, ¿cómo podemos vender esto a los directores de los servicios para una posible implementación? La verdad es que está absolutamente relacionado. Para resolver el problema, por ejemplo, de la fiscalización en los videos de INFA, tendría que contratar a 100 analistas que estuvieran todos los días fiscalizando, ¿cierto?, mirando videos las 8 horas de su jornada laboral para poder obtener los informes que necesitan. La verdad es que esas capacidades no existen. Lo mismo pasa en pesca y acuicultura. No tenemos la cobertura necesaria para poder hacer un control 100% de la actividad. Y por lo tanto, los proyectos de ciencia de datos, los proyectos de innovación, lo que buscan básicamente es dotar a las instituciones de nuevas herramientas que permitan gestionar de mejor manera sus recursos. A nosotros no nos interesa, de verdad, y lo dijo María Paz muy bien, no nos interesa ir a perseguir o estar al lado de las personas que ya están cumpliendo y que no tienen dificultades para cumplir. Nos interesa abordar nuestros esfuerzos de dos vías: apoyando a la gente que quiere cumplir y que no puede, y ahí es donde tenemos que gastar, ¿cierto?, lo que es difusión, acompañamiento, asistencia, y obviamente fiscalizando a los que sabiendo y pudiendo cumplir no quieren cumplir. Y ahí es donde está la labor de la fiscalización y donde tenemos que ser obviamente eficientes. Por ahí tuvimos una directora que acuñó el término que era poco con foco, pero con resultados. En el fondo resume muy bien lo que queremos hacer. Queremos aplicar ciencia de datos, queremos focalizar bien nuestro objetivo y queremos gastar nuestros recursos efectivamente donde sea efectivo, o sea, donde efectivamente tenga resultados. Por lo tanto, yo creo que conversan muy bien las dos cosas y por ahí existen varias herramientas presupuestarias a las que tenemos que echar mano, que tienen que ver con compromisos que adquiere la institución. En busca de recursos está la evaluación ex ante, que son los formularios de IPRES, está además los proyectos FIC regionales, los fondos de innovación, que es lo que buscamos básicamente es agregar valor a lo que sea.
Súper, muchas gracias, Esteban. Ahí María Paz. Sí, yo quiero agregar que la forma de vender esto es formular bien el objetivo, definir bien el problema y formular bien el objetivo. Porque si ustedes venden esto, es que queremos tomar mejores decisiones. ¿Y qué me estás hablando? Quiero reducir en un 10%, o pensemos en un caso de FONASA, quiero reducir de 120 días que me demoro en tramitar una licencia que fue reclamada a 30 días. ¿Qué significa eso? Que una persona enferma va a tener su sueldo a fin de mes. Así se venden las cosas. Pero para eso no necesitamos científicos de datos. O sea, para hacerlo sí, pero necesitamos personas que entiendan el problema y puedan formularlo de una manera atractiva que muestre el valor público en algo concreto. Entonces, tenemos que definir bien los problemas y definir estos objetivos con métricas que podamos medir, y por eso, por supuesto, vamos a necesitar hacer un análisis de nuestros datos para saber cuál es nuestra línea de base, dónde estamos, ¿no es cierto? Y así se venden las cosas, finalmente. Porque si decimos la venta no es integrar sistemas o tomar mejores decisiones, eso es muy general. Tenemos que ser mucho más concretos a la propuesta de valor público de cada institución. Súper, muchas gracias, María Paz. Tenemos varias preguntas, creo que no vamos a poder abordarlas todas. Hay algunas que son más bien técnicas para los proyectos, así que igual se las haremos llegar a las personas expertas para que las puedan responder. Pero quiero dejarles una última pregunta de Jorge Caniupán, que primero felicita a la universidad por el panel con 80% de presencia de mujeres, así que un acierto ahí. Y tiene una pregunta más bien dirigida a Cernapesca. ¿Cómo le afecta al sistema de Cernapesca un cambio de la ley de pesca y cuánto con respecto a las cuotas o especies en relación también a estos proyectos? Voy a hablar en general y después le voy a dar el paso a Constanza desde el punto de vista de la acuicultura, porque hay un foco público puesto en eso. Desde el punto de vista de Cernapesca, todo cambio legal nos afecta porque nosotros tenemos sistemas, tenemos estructura organizacional montada en pro del cumplimiento normativo. Por lo tanto, si cambian las normas, tengo que evaluar si ese cambio en la norma afecta desde mi estructura a los recursos y focos que estoy desplegando en terreno. Por lo tanto, desde todo punto de vista, desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo. Entonces, los grandes cambios que se han producido en la ley, el primero de los límites máximos de captura, el segundo el que tiene que ver con los LTP, por ejemplo, lo que generaron básicamente fue que Cernapesca tuvo que robustecer varios músculos que no tenía y que en algunos casos tuvo que llegar de alguna forma a traumáticamente cambiar su estructura para poder darle curso a eso. Uno de los últimos cambios que hubo, por ejemplo, fue cuando la certificación de capturas pasa del externo, de una función que se estaba cumpliendo a través de organismos externos, a una función interna. Y nos obligó claramente a dejar de ser supervisores y empezar a ser operadores de la certificación. Y eso es lo que nos obliga después a buscar alternativas de, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Si no me puedo desplegar en todo Chile, no puedo desplegar en todas las... Y aparece este que vimos que era el uso de cámaras hiperespectrales para el reconocimiento de imágenes, que suena súper técnico, pero básicamente es tener un robot que certifique la captura. Eso es lo que queremos tener. Entonces, claramente nos afecta. Nos afectan los cambios legales y nos obligan a revisar desde la estrategia a la operativa, ¿cierto? Nuestras herramientas y nuestras capacidades. Sí. Hay que entender que los servicios tienen presupuestos establecidos, anuales, y los cambios normativos no salen en enero o salen en diciembre, sino que salen en todo el año. Y el servicio tiene que adaptarse a ese cambio normativo a través de la aplicación de tecnologías o pudiendo hacer una focalización de las fiscalizaciones que se están solicitando. Hace poco salió la ley que indica que tienen que revisar todos los fondos de los centros de cultivo para ver si hay desechos que se les haya perdido a los centros de cultivo. Y esa ley salió cuando ya nosotros no teníamos presupuesto, por lo cual tenemos que buscar la estructura de trabajar con la misma industria y poder hacer la revisión completa de los centros de cultivo. Todo cambio nos afecta en cuanto a que no tenemos el presupuesto flexible como tienen otras empresas y tenemos que adaptarnos a poder fiscalizar cuando lo necesitemos. Y esos son motores de innovación, pues nos obliga a ser innovadores. Exactamente.
Exactamente. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que pensáramos un poquito en la audiencia y que les pudieran dejar un último mensaje, ¿ya?, de cierre de este panel, una reflexión, próximos pasos para los proyectos, así que ahí vamos a ir por partes, partiendo por Catalina. Bueno, mensaje. Yo creo que todo lo que hemos conversado acá es una buena síntesis de los desafíos que nosotros vivimos cotidianamente desde el lugar donde estamos y el lugar que representamos hoy en este panel. Ninguno de nosotros vino acá a hablar desde la teoría, desde los libros, sino desde el quehacer cotidiano y de los esfuerzos que tenemos que realizar en este tema. En ese sentido, yo solo quiero reiterar la necesidad de convocar a todos los servidores y servidoras públicas a ser parte del cambio del Estado, a ser parte de un equipo de innovación que entiende que los problemas se pueden y se deben resolver. No solamente se pueden, sino que se deben resolver. Estamos en un contexto extremadamente crítico en términos de la institucionalidad pública y la confianza que tenemos con la ciudadanía, y esa confianza se gana, no se exige de parte nuestra, y se gana siendo transparentes, siendo eficientes, empáticos en nuestros servicios y también haciendo propios los desafíos que son institucionales. Las instituciones al final somos personas que los componemos, y nuestro trabajo y nuestro quehacer cotidiano es el que hace la diferencia. Así que solo me quedo con esa invitación, ya sea por medio de la innovación, por medio de la ciencia de datos, ojalá que es lo que nos convoca hoy, pero hay muchas fuentes para poder cumplir con ese propósito. Quería dejarles como para un pensamiento, el ser humano siempre ha sido muy perfeccionista, queremos estar en todos los lugares, verlos con nuestros propios ojos y sentir que estamos haciendo lo correcto. Creo que los datos nos ayudan a ver las cosas de otra manera, es otra forma de ver el mundo y que tiene una confianza y que va a entregar una confianza derivada de los datos. Tenemos que empezar a creer en esos datos y empezar a focalizar nuestras acciones de acuerdo a la información que vamos recopilando. Este mundo se va a ir tecnologizando cada vez más y tenemos que poder utilizar estas herramientas como para poder hacer un mundo mejor para vivir. Eso. Chuta, yo no sé si me voy muy arriba, pero creo que hay algo que está sucediendo en el mundo que tiene que ver con la crisis climática. Ya no voy a hablar de cambio climático porque ya digamos, es una crisis climática. Y eso va a tensionar a todas nuestra estructura de servicio público, nuestra estructura como sociedad. Claramente la innovación es el camino, pero no solo la innovación, sino que la innovación colaborativa con todos los actores de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que si tengo que hacer una reflexión, la reflexión final es innovación y colaboración. Y esa innovación y colaboración en todos los aspectos de la sociedad. Eso incluye la sociedad con el Estado con los privados, y así, ¿cierto?, generando estos círculos virtuosos. Y obviamente abordando los puntos críticos como corresponde, digamos, de acuerdo al rol que cada uno tiene. Pero creo que la colaboración y la confianza entre los distintos miembros de estas estructuras son lo que de alguna forma nos va a llevar a sortear esta crisis que de verdad se viene fuerte. Yo no puedo dejar de mencionarlo. Y creo que nosotros, a través de este camino que estamos abordando, siempre va a ser una inversión, nunca un gasto, y por lo tanto creo que por ese lado tiene que ir la cosa. Yo creo que, bueno, para los que les interesa este tema de la innovación, recordar que estamos, ¿no es cierto?, va a salir pronto una guía de Permitido Innovar con Ciencia de Datos que estamos haciendo desde el GovLab con el Laboratorio de Gobierno, y eso va a ayudar, ¿no es cierto?, a quienes quieren aproximarse a la ciencia de datos y hacer cosas. Como yo mencioné, la fiscalización es un proceso propio donde tenemos mucho potencial real para avanzar ahora, aún con la falta de gobernanza de datos que cada institución tiene, ¿no es cierto?, que también hay que avanzar en eso, pero con lo que tenemos ya hay múltiple evidencia que muestra que podemos avanzar. Y obviamente desde la universidad también tenemos varias oportunidades. Este mismo mes, a fin de mes, vamos a hacer una feria de ciencia de datos con 4 talleres gratuitos, con todos los profesores ahí colaborando. La próxima semana tenemos un evento con el IPS, donde van a contar también un caso de ciencia de datos para mejorar el pago de las pensiones solidarias. Entonces, dejarlos invitados a esa colaboración que decía Esteban, a que vienen recursos, que estamos trabajando para ustedes y
y felices de seguir colaborando en esto que es la fiscalización, que vemos que tiene mucho potencial de generar valor público, que es lo que queremos, con confianza y transparencia, que bueno, tema para otro seminario porque también tenemos iniciativas en eso, pero muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias primero a nuestros panelistas y también a todas las personas que están presencialmente acá en el auditorio en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar y a las personas que nos acompañan a través de la transmisión online. Esperamos que este haya sido una experiencia enriquecedora y también, obviamente, los invitamos a seguir fortaleciendo estos vínculos con la academia, con el sector público para poder innovar en los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a los participantes del panel de conversación del seminario Innovando con Datos, Fortaleciendo la Fiscalización Pública, organizado por Cernapesca, el Laboratorio de Gobierno y la Universidad Adolfo Ibáñez. Para finalizar, invito al podio a María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, para compartir palabras de cierre. Adelante, María Paz. Muchas gracias, voy a hablar solo 30 segundos, porque ya me han escuchado bastante. Bueno, agradecer aquí a todos los que vinieron presencialmente, pero podamos seguir conversando como lo hicimos en el café. Agradecer a nuestra decana por haber apoyado este convenio, al rector en su momento, que estuvo ahí encabezando el lanzamiento de este convenio, a todo el equipo directivo de Cernapesca, que siempre nos ha apoyado, y por supuesto a los profesores y a los estudiantes que han participado de este esfuerzo, y a los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Jenny, Claudia y todo el equipo, bueno, mencionando de un proyecto que se me van a olvidar muchos nombres, pero agradecerles de verdad, que yo creo que podemos colaborar y, como decía Esteban, hay muchas capacidades en esta sociedad que tenemos que aprovechar para tener esa confianza y poder generar valor público juntos. Así que eso, muchas gracias también a los que se conectaron desde el extranjero y desde todo Chile. Buenos días.